usted hoy acerca de devoradores ungidos. Aunque parezca, pues, algo que no puede ser, eso es lo que denuncia Miqueas. Oremos. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder escuchar tu palabra, para poder recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy. Señor, bendice nuestras vidas y auxílianos, porque queremos recibir el mensaje que tú envías. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Quiero comenzar con una pregunta que quizá ninguno de nosotros nos hemos hecho en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor. ¿Qué pasa cuando los que debieran proteger se convierten en depredadores? ¿Qué sucede cuando el pastor se vuelve lobo? Cuando el médico se vuelve asesino, cuando el juez se vuelve ladrón. Imagina que llevas a tu hijo al médico y en lugar de curarlo, el médico le provoca una enfermedad para cobrar más por el tratamiento. Imagina que contratas a un abogado para que te defienda y en lugar de defenderte, el abogado se pone de acuerdo con tu acusador para robarte. Imagina que vas a la iglesia y el pastor, en lugar de alimentar tu alma, te manipula para que des más dinero. Y te dice que Dios te bendecirá si ofrendas, pero si no, vendrá mal sobre ti. Eso es exactamente lo que Miqueas denuncia en este capítulo 3 que hoy estamos considerando. En los capítulos 1 y 2, Miqueas denunció la opresión de los terratenientes. Ahora en el capítulo 3, Miqueas sube una escalera y llega al punto en el que ya no se dirige solo a los terratenientes, sino a los líderes de Israel, a los jefes políticos, los profetas, los sacerdotes, los hombres que han sido ungidos para guiar al pueblo de Dios. Y lo que Miqueas ve es terrible. Estos líderes que debían pastorear se han convertido en devoradores. No solo roban al pueblo, lo descuartizan, lo devoran y encima confían en que el templo los protegerá. El mensaje de hoy es un mensaje incómodo. Es un mensaje para pastores, para líderes, para padres, para madres, para cualquier persona con autoridad. Porque el liderazgo corrupto no es solo un problema político, es un problema espiritual que Dios no tolera. Es un mensaje duro, pero necesario. Así que le invito a que lo escuchemos con humildad en nuestro corazón. Los versículos del 1 al 4 nos presentan la primera acusación de Miqueas, la cual es contra los líderes políticos y judiciales de Israel. Son llamados jefes de Jacob.
señores de la casa de Israel. Estos hombres tenían una responsabilidad inmensa: administrar la justicia según la ley de Moisés. Ahora, si vamos a Deuteronomio capítulo 17, en los versículos del 8 al 13, se establece que los jueces debían juzgar con justicia, sin hacer acepción de personas, sin aceptar sobornos. ¿Por qué? Porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Pero estos líderes no solo fallaron en su deber, sino que pervirtieron todo lo que debían proteger. Por eso la imagen de una brújula invertida. ¿Se imagina si usted está perdido y usa una brújula para seguir, para encontrar el norte, pero la brújula está invertida? Entonces va en sentido contrario y nunca se va a poder ubicar de manera adecuada. Así que la primera pregunta que Dios hace es devastadora. ¿No les toca a ustedes saber lo que es justo?, dice el Señor. ¿No se supone que ustedes son los que deben saber lo que es correcto? Esa es una pregunta retórica, porque la respuesta es obvia. ¿Sí? Ellos debían saber lo que era justo. Ellos lo sabían, habían sido instruidos en la ley, conocían la ley de Dios, tenían la revelación de Dios, pero no la practicaban. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros. No basta con tener conocimiento de la palabra de Dios. No es suficiente con conocer lo que a Dios le agrada. Puedes saberte toda la Biblia de memoria, pero si no vives en justicia, tu conocimiento, en lugar de salvarte, te condena. El Señor Jesús lo expresó allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. A todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Estos líderes habían recibido mucho, conocían la ley, sabían lo que era bueno y lo que era malo, y sin embargo abrazaron el mal y despreciaron el bien. Lo dice el versículo 2, ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo. Note esto, no es un error ocasional, no es un desliz, es una orientación deliberada del corazón. Han invertido los valores de Dios. Lo que Dios llama bueno, ellos lo aborrecen. Lo que Dios llama malo, ellos lo aman. Y aquí viene la imagen más dura de todo el libro realmente. Miqueas usa una metáfora de canibalismo. Dice Miqueas, desolláis su piel de sobre ellos y su carne de sobre sus huesos. Miqueas está acusando a los líderes de Israel de que han comido la carne del pueblo, que le han quitado la piel, los desollaron. Es una imagen cruda, terrible. Les han quebrado los huesos, los partieron en pedazos como para la olla, así dice. Eso es un lenguaje de carnicería, de un
psicópata, de un asesino serial. Miqueas está diciendo que estos líderes de Israel no solo le roban al pueblo, sino que los desuellan, los descuartizan, los hierven en una olla. ¿Qué tipo de líder hace eso? Un líder que cobra impuestos excesivos y deja al pueblo en la pobreza. Un líder que manipula el sistema judicial para despojar a los pobres. Un líder que usa su poder para enriquecerse a toda costa. Un líder que abusa espiritualmente de su congregación para obtener dinero, poder o incluso satisfacciones sexuales. Lamentablemente, hoy hay líderes así, líderes que devoran al pueblo, que predican prosperidad, pero los únicos que prosperan son ellos, que hablan de bendición, pero ellos manipulan, se llaman a ellos mismos siervos, pero son déspotas. Pero aquí hay una advertencia. Dios lo está viendo. Dios lo ve y Dios no se queda callado. Y el versículo 4 presenta la consecuencia más terrible. Entonces clamarán a Jehová, pero él no les responderá. El día del juicio llegará. Esos líderes corruptos clamarán a Dios, pero él esconderá su rostro y no los escuchará. El proverbista lo señaló. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hay un día en que la puerta de la misericordia se cerrará. Este es un llamado. No juegues con la paciencia de Dios. Si tienes un liderazgo, si tienes una posición de autoridad y la has usado para devorar en lugar de pastorear, hoy es el día de arrepentirte, porque el juicio viene. Pero Miqueas no se detiene con los jefes políticos. También señala a los líderes espirituales, los profetas que profetizan por dinero. En los versículos del 5 al 8, Miqueas enfoca su discurso hacia los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Eran hombres que debían hablar en nombre de Dios. Un profeta no tenía autoridad en sí mismo. El profeta debía decir lo que Dios había dicho. Eran hombres que debían guiar al pueblo en el camino de la verdad. Incluso los profetas debían confrontar al rey y a los líderes políticos cuando se desviaban de la justicia. ¿Pero qué creen? Estos profetas se habían corrompido. Vendían sus oráculos, vendían sus discursos al mejor postor. El versículo 5 dice que estos profetas hacían errar al pueblo. Deliberadamente estaban enseñando al pueblo lejos de la verdad de Dios. En lugar de guiar al pueblo a Dios, lo desviaban. Son, como dijo Jesús, guías ciegos, tratando de guiar a otros ciegos.
Y cuando los ciegos guían a otros ciegos, ambos caerán en el pozo. Hoy hay predicadores que desvían al pueblo, no enseñan la verdad de Dios, enseñan lo que la gente quiere oír. Hablan de prosperidad, pero no de santidad. Hablan de bendición, pero no de arrepentimiento. Hablan de amor, pero no de justicia. Y Miqueas dice que esos profetas muerden con sus dientes y proclaman paz. Pero si no les dan de comer, declaran guerra. Mire, esta imagen es como la de un perro. El perro es dócil cuando le da de comer, pero si no le da de comer, muerde. Así eran estos profetas. Si los líderes políticos les pagaban bien, profetizaban paz. Pero si no les pagaban, profetizaban guerra. Su mensaje dependía de su bolsillo. Esto es un abuso de la profecía, porque la palabra de Dios no es un producto que se pueda vender al mejor postor. No depende de cuánto te paguen. No depende de quién te aplauda. La palabra de Dios es verdad y debe ser dicha cueste lo que cueste. Justamente ayer lo mencioné con estas palabras, cuando estaba compartiendo en la confraternidad de jóvenes. Les mencioné que hoy en día en México ya es posible que un pastor se meta en problemas por decir la verdad de que Dios hizo hombre y mujer. Ya es posible que si yo como pastor, como consejero bíblico, trato de ayudar a un joven que tiene disforia, que tiene problemas de homosexualidad, lo trato de ayudar a que afirme lo que es. Si alguien me demanda, me puedo meter en problemas, tengo que pagar una multa, puedo ir a la cárcel por algunos días. Pero terminé ese comentario diciendo, yo tengo que decir la verdad, cueste lo que cueste. Lamentablemente hoy hay predicadores que venden la palabra de Dios, que su mensaje depende de la ofrenda. Hace unas semanas, una mujer que se dice pastora, que se dice apóstol, Kay Lewis, una pastora panameña, en su predicación lo dijo textualmente: voy a orar para que Dios traiga deudas sobre los que no diezman. Así lo dijo. Voy a orar para que se te descomponga el carro porque no diezmas. Voy a orar para que te enfermes porque no diezmas. Eso es lo que está diciendo Miqueas. Miqueas está diciendo que los falsos profetas, los falsos predicadores, predican de acuerdo a la ofrenda. Si les dan, predican prosperidad. Si no les dan, predican guerra. Hay que tener cuidado, porque hoy abundan los falsos profetas. Y esta es una de tantas formas de identificarlos. No hablan de justicia, porque la justicia incomoda a los poderosos. Pero Dios dice: vendrá de noche y no tendréis visión, vendrán tinieblas y no adivinaréis. En otras palabras, el juicio contra los falsos profetas es que perderán su capacidad de ver. La luz se apagará sobre ellos y ya no tendrán palabra de Dios. Lo que el Señor está diciendo a través de Miqueas
es que cuando los líderes se corrompen, Dios retira su palabra. Y entonces viene la oscuridad. ¿Y sabe qué? No hay nada más terrible que un pueblo sin la palabra de Dios. El Señor lo dijo en otra ocasión: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando no hay palabra de Dios, el pueblo de Dios cae, el pueblo de Dios perece. No hay nada más aterrador que un pastor que ya no predica la palabra de Dios porque la ha vendido. Por eso yo he dicho y lo vuelvo a decir, lo sostengo. Si algún día yo dejo de predicar la palabra, si algún día yo enseño algo que no está en la Biblia, bájenme de aquí y llévenme a un manicomio, porque he perdido la razón. Pero hay un contraste. En el versículo 8, Miqueas, el verdadero profeta, dice: pero yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas está señalando aquí que él no profetiza por dinero. Él lo hace porque el Espíritu de Dios lo ha enviado. Miqueas no busca el aplauso, Miqueas busca la justicia. Miqueas no busca aceptación, busca la verdad. Y esta es la cuestión. El verdadero ministro, el verdadero siervo de Dios, no sirve por dinero. Sirve porque el Espíritu de Dios lo ha llamado a predicar. No busca el favor de los poderosos, busca la justicia de Dios. No busca fama, busca fidelidad. Aquí vale la pena hacernos una pregunta un tanto incómoda. ¿Qué clase de profeta eres? ¿Eres de los que le dicen a la gente lo que quiere oír? ¿O de los que dicen la verdad de Dios, aunque duela? ¿Qué clase de siervo o sierva de Dios eres? ¿Buscas el aplauso o buscas la justicia? Porque este es un llamado de atención para nosotros. Debemos decir la verdad de la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Pero Miqueas no se detiene con los jefes ni con los profetas. Ahora en el versículo 9 hace una acusación final contra toda la estructura de liderazgo. Miqueas señala que Jerusalén ha sido edificada con sangre. Vuelve a dirigirse a los líderes, pero ahora no solo a los jefes y profetas. Habla de los tres poderes de Israel: jefes, sacerdotes y profetas. Los jefes juzgan por soborno. El sistema judicial está podrido. La justicia se vende al mejor postor. Los sacerdotes enseñan por precio. La religión se ha convertido en un negocio. La enseñanza de la ley se comercializa. Y los profetas adivinan por dinero. La palabra de Dios se vende al mejor postor. Hoy, en muchas iglesias, el liderazgo está podrido. La política se maneja con favoritismo. La enseñanza se convierte en entretenimiento. La predicación se convierte en marketing. Y el evangelio se convierte en un producto. Y la gente pregunta: ¿y qué tiene de malo? Pues lo que tiene de malo
es que eso no le agrada a Dios. Y lo peor, Miqueas señala que han edificado a Jerusalén, a Sión, con sangre y con iniquidad. Jerusalén era la ciudad santa, la ciudad del templo, la ciudad de David. Pero estos líderes la estaban construyendo con sangre y violencia. No era una ciudad de justicia, era una ciudad de crimen. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿qué estás edificando? ¿Y cómo lo estás edificando? ¿Estás edificando tu vida, tu familia, tu iglesia local, tu negocio? ¿Lo estás edificando con justicia o con manipulación? ¿Con amor o con sangre? ¿Con integridad o con engaño? El versículo 11 dice algo asombroso. Se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Aquí Miqueas presenta una ironía que años más tarde el profeta Jeremías también va a señalar. Los líderes más corruptos se apoyan en Dios, confían en el templo, dicen, Dios está con nosotros, nunca nos pasará nada malo. Estaban tratando de usar el templo como un talismán. Hace algunos años prediqué un sermón hablando del fetichismo cristiano. ¿Sabe lo que es el fetichismo? Traer algunos artículos como para la buena suerte y cosas por el estilo. ¿Sí? Hay algunos cristianos que traen la Biblia en el tablero del carro para no chocar. O que ponen la Biblia en el buró abierta en el Salmo 91 para no tener pesadillas. ¿Sí? Eso es fetichismo. Eso es tratar de usar a Dios como un amuleto para la buena suerte. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Es lo que estaban haciendo los líderes del pueblo. Decían, aquí está el templo de Dios, no nos va a pasar nada. Pero Miqueas les dice que el templo no era una garantía para todos aquellos que estaban obrando lejos de la justicia de Dios. Al contrario, el templo se convertía en una acusación. Hermanos, hermanas, la peor ilusión es creer que estamos bien con Dios cuando estamos viviendo en pecado. Hay muchos que dicen hoy, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo participo en la comunión, Dios está conmigo. Pero si tu vida está llena de injusticia, de corrupción, de abuso, de codicia, si estás viviendo en pecado, venir al templo el domingo no te protegerá de nada. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de venir el domingo y cantar, se trata de vivir haciendo la voluntad de Dios. Y entonces viene la sentencia final, una de las profecías más impactantes del Antiguo Testamento. Dice el versículo 12, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo,
y Jerusalén será montón de ruinas, y el monte del templo como lugar alto de bosque. Sión, la ciudad santa, dice Miqueas, será arada como campo. La ciudad de David, Jerusalén, será un montón de ruinas. El monte del templo donde Dios había puesto su nombre será un bosque. Y esta profecía se cumplió en el 586 a.C., cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo, el gran templo, el glorioso templo construido por Salomón fue incendiado. Pero esta profecía también es una advertencia para hoy. Si el liderazgo de la iglesia se corrompe, Dios juzgará. No importa qué tan bonito sea el edificio, no importa cuán grande sea la congregación, Dios juzgará. Por eso la pregunta sigue siendo: ¿estás construyendo tu vida, tu iglesia, tu familia con justicia y en integridad? Porque si lo estás construyendo a base de maldad, a base de sangre, Dios juzgará. Y aquí hay un detalle histórico fascinante. Como ya lo mencioné hace un momento, un siglo después de Miqueas, el profeta Jeremías retoma esta profecía. Todavía no pasaba lo que había dicho Miqueas. Pasaron 100 años y el templo seguía en pie, pero el pueblo seguía obrando en injusticia. Y llega el profeta Jeremías y les dice otra vez lo mismo. El templo no los va a salvar. El templo no les va a servir para esconderse. Jeremías usa la expresión cueva de ladrones. Se están escondiendo en el templo para tratar de escaparse. Y los líderes políticos y religiosos en el tiempo de Jeremías lo quisieron matar. Pero algunos ancianos recordaron que 100 años antes Miqueas había dicho eso mismo. Así que esto es una señal de que el arrepentimiento puede detener el juicio. Ezequías se arrepintió y Dios tuvo misericordia. Pero si no hay arrepentimiento, el juicio es inevitable. Así que, hermanos, hasta aquí todo es juicio. Jefes devoran, profetas que profetizan por dinero, Jerusalén edificada con sangre. Pero el verdadero evangelio no termina en el juicio. Hay una luz al final del túnel, un líder diferente, un pastor verdadero. Y ese pastor es Jesucristo. Miqueas capítulo 3 es un retrato del liderazgo corrupto. Pero el Nuevo Testamento nos muestra el contraste. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado, el que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas me conocen y yo doy mi vida por mis ovejas. Y aquí está el contraste completo. Los líderes de Judá devoraban al pueblo. Jesús da su vida por sus ovejas. Los falsos profetas profetizaban por dinero. Jesús no vino a ser servido,
sino a servir. Los líderes se apoyaban en el templo, pero Jesús es el verdadero templo. Jesús enfrentó a los líderes corruptos de su tiempo. En Mateo capítulo 23, Jesús les dice a los escribas y fariseos: ¡ay de ustedes, hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados! Su casa será dejada desierta. Pero aquí está la diferencia. Jesús no solo denunció la corrupción de los líderes, sino que cargó con el juicio que ellos merecían. La profecía de Miqueas anunciaba que Sión sería arada como campo, y Jesús fue herido, arado su espalda con los látigos. Miqueas profetizó que Sión era edificada con sangre, pero Jesús con su sangre fundó la verdadera iglesia. Miqueas dice: clamarán a Jehová y no les responderá. Y Jesús sufrió el abandono del Padre para que usted y yo no tengamos que sufrirlo. Él sufrió por nosotros. Jesús es entonces el líder que nunca devoró. Él fue devorado por el juicio para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él es el verdadero pastor, el que no huye cuando ve al lobo, sino que da su vida por las ovejas. Así, hemos recorrido un camino difícil hoy. Vimos a los jefes que odian el bien y aman el mal. Vimos a los profetas que profetizan por dinero. Vimos a Jerusalén edificada con sangre, pero también vemos al verdadero pastor, Jesús, que da su vida. Ahora, quiero concluir haciéndole 3 preguntas. Primero, ¿a quién sirves? ¿Te sirves a ti mismo o sirves a Dios? Si tú eres líder, ¿usas tu autoridad para beneficiarte a ti mismo o para bendecir a los demás? Y esto no es solo para el pastor o los líderes de ministerios. Cualquiera que tiene una posición de autoridad, incluso los padres de familia o en el trabajo, ¿buscas tu propia gloria o buscas la gloria de Dios? La segunda pregunta: ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Buscas dinero, poder, fama, reconocimiento o buscas la justicia de Dios? ¿Buscas el bienestar de los que te han sido confiados? Y la tercera pregunta: ¿en qué te apoyas? ¿Te apoyas en tu posición, en tu título, en la membresía de la iglesia, en tu conocimiento bíblico, o te apoyas en la fidelidad de Dios? Porque el templo no te protegerá si vives en pecado. Si tienes una posición de liderazgo, hoy el tribunal de Dios te confronta. Puedes ser un devorador o puedes ser un verdadero pastor. Puedes profetizar por dinero o hacerlo por el Espíritu de Dios. Pero si has fallado, hay esperanza. Jesús no vino a devorar, sino a dar su vida. En la cruz, Él fue devorado por el juicio para que tú puedas ser perdonado. Hoy es el día de arrepentirte. Hoy es el día de seguir al pastor verdadero, que es Cristo Jesús.
Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por confrontarnos. Señor, perdónanos, porque consciente o inconscientemente te hemos fallado. Perdónanos por las veces que hemos usado nuestra posición de autoridad para buscar un beneficio propio. Perdónanos también, Señor, si hemos puesto nuestra confianza en el templo, en nuestra propia justicia. Perdónanos, Señor. Te necesitamos, Dios. Ayúdanos a ser ovejas del verdadero pastor. Pero también a quienes tenemos una posición de liderazgo, ayúdanos a imitar al verdadero pastor. Ayúdanos a vivir en rectitud y en justicia, abandonando toda iniquidad y buscando solamente hacer tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra y gracias también porque al confrontarnos podemos tener la seguridad de que tú obrarás para que nuestras vidas se alineen a tu perfecta voluntad. Bendice nuestras vidas. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el verdadero pastor. Amén. Amén. Así que, hermanos, Miqueas nos ha dejado con una escena confrontadora. ¿Cómo estás usando el liderazgo que Dios te ha dado para bendecir o para ser de maldición? Que Dios nos ayude a vivir haciendo su voluntad. Dios los bendiga.